Guadalajara, 1987. El barrio de Analco seguía con su ritmo de siempre, perros que dormían al sol, ventanas abiertas y el olor a pozole en las cocinas. En una casa modesta de muros blancos, Santiago Morales, un niño de 5 años, corría descalzo por el patio de tierra como cualquier otro día. Sus manos estaban llenas de barro, sus carritos de madera rodaban entre los charcos. Nada presagiaba que una tarde cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de creencias que la gente había aceptado por siglos. Fue un tropiezo. Un juguete mal puesto en el borde de un pozo de piedra, un golpe seco contra la cabeza y un silencio espeso. La madre, Carolina, dejó la cuchara en la mesa y corrió. Roberto, el padre, lo levantó aún aturdido. El pediatra habló de una contusión leve, los minutos de inconsciencia, 2, fueron una línea que la familia creyó borrar con un beso y una taza de té. Esa noche, sin embargo, Santiago no fue el mismo niño que se durmió tras la siesta. Se sentó en la cama, miró a sus padres y dijo, con una voz que parecía venir de lejos, «Mamá, vi a Yeshua cuando era niño. Hacía casitas de barro que cobraban vida». Carolina sintió un frío en el estómago. Yeshua, aquella palabra era extranjera en la casa, no formaba parte de sus oraciones cotidianas. ¿Dónde había aprendido ese nombre un niño que no sabía leer? Al día siguiente, la familia intentó racionalizar. Tal vez un sueño provocado por el golpe, una imaginación fértil. Pero el viernes, mientras cenaban, Santiago dejó la cuchara, miró la pared y empezó a narrar sin pausa. Habló de un maestro llamado Iyel que le enseñaba escrituras en una habitación de piedra. Habló de un niño que hacía milagros en secreto y que era reprendendido para que no mostrara sus dones en público. Roberto, incrédulo, llamó al padre Ignacio de la parroquia. El sacerdote llegó con la mezcla de escepticismo y devoción que caracterizaba su voz. Se sentó frente al niño y preguntó con calma, «Hijo, ¿qué viste?». Santiago habló como quien recita algo que recuerda desde siempre, nombres arameos, escenas de un pueblo junto a un pozo, un olivo que era testigo de juegos infantiles. Las palabras coincidían con relatos apócrifos que el padre Ignacio conocía en teoría, pero que jamás habría esperado escuchar de la boca de un niño. La disonancia entre lo cotidiano y lo inexplicable tensó la casa. Carolina revisó la vieja Biblia sin abrir que guardaban en el comedor, no encontraba pistas. La doctora Mendoza, psicóloga infantil recién llegada al caso, sugirió cautela, un síndrome postraumático, una confabulación producto del miedo. Pero cuando el obispo Ramón Castellano se presentó 10 días después, acompañado de la doctora y del cura, la atmósfera cambió de procedimiento clínico a arqueológico de la memoria. En la sala, bajo la luz amarilla de una lámpara, el obispo escuchó con atención. «Si lo que dices no es invención», murmuró el religioso, «debemos documentarlo». Santiago, con manos pequeñas y mirada extraña, prometió, «Cuando esté listo, les contaré por qué borraron esas historias». Nadie imaginó entonces que aquella frase sería la llave que abriría puertas milenarias. La vida en Analco continuó, pero algo se había fracturado, la familia ya no era únicamente una alegoría doméstica, se había convertido en un umbral. Y en ese umbral, la voz de un niño comenzó a mover archivos, a despertar memorias silenciadas por siglos. Lo que parecía un accidente de infancia empezaba a perfilar un mapa cuya primera coordenada era la palabra Yeshua y cuyo destino desafiaría la historia escrita. Los días que siguieron fueron de guardia silenciosa. La casa de los Morales, antes ruidosa, se convirtió en un santuario discreto, visitas controladas, cuadernos cerrados con llave y conversaciones en voz baja. El obispo Castellanos volvió cargado de papeles, fotocopias de manuscritos que a primera vista parecían polvo y letras, pero que en contexto olían a historia. Llegaron expertos a cuentagotas, un paleógrafo, un profesor emérito y una conservadora que explicó cómo manipular papiros viejos. Se organizó una sesión de verificación. La doctora Mendoza grababa, Villalobos ordenaba las preguntas y el obispo colocó una fotografía antigua de Nazaret sobre la mesa. Era una imagen arqueológica, ruinas, un pozo y cimientos de piedra. Le pidieron a Santiago que señalara lo que reconociera. El niño miró apenas unos segundos y señaló con firmeza. Ahí estaba la casa de Yeshua. Y añadió algo inesperado, falta un olivo grande, y bajo él hay algo enterrado. Las miradas entre los adultos se movieron de la incredulidad al cálculo. ¿Coincidencia? ¿Fantasía? ¿O una pista valiosa? Si la información no procedía de su entorno, debían comprobarlo en terreno.
Preguntaron por la procedencia de los objetos que Santiago describía. Él respondió como quien recorre un mapa conocido: no están en Nazaret. Llegó un monje que los trajo y los escondió en un pueblo en Jalisco, San Miguel de las Piedras. Está más cerca de lo que creen. La declaración dividió a la familia. Para Roberto era imprudente dejarlo todo, para Carolina fue una oportunidad que se mezclaba con miedo. Al final se armó un convoy reducido: el obispo, el padre Ignacio, la doctora Mendoza, Carolina y Santiago viajarían. Roberto se quedó en Guadalajara por trabajo, prometiendo seguir cada paso por teléfono. Cada llamada sería un hilo que amarrara la esperanza a la realidad. El viaje fue austero y tenso. La carretera filtró paisajes de cerros y polvo, cada kilómetro parecía acercar a algo que podía trastocar la historia. Santiago iba en silencio, con la funda de sus dibujos al alcance de la mano. Llegaron al mediodía a San Miguel de las Piedras, un pueblo que parecía detenido, puertas abiertas, gallinas en la vía y vecinos que miraban al grupo con curiosidad. La iglesia vieja estaba en la cima de una colina. La puerta chirrió al abrirse y un olor a tierra húmeda los recibió. Santiago caminó directo al altar, detuvo su mirada en una piedra suelta del mosaico y dijo: allí. Sacaron palancas, quitaron la piedra y un pasadizo se abrió hacia la oscuridad. Descendieron por una escalera de roca hasta una cámara pequeña donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas. En el centro reposaba un cofre de madera carcomido. Santiago puso las manos sobre él y no las retiró. El obispo alzó la tapa con manos que temblaban. Dentro hallaron un manuscrito enrollado, una figura de barro y un paño manchado. El aire pareció congelarse, todos sintieron el peso de siglos en sus palmas. Lo que allí apareció no era solo un objeto, era una clave capaz de abrir debates, viajes y transformaciones que superarían la casa de Analco. Al subir, Carolina apoyó la frente en la pared y respiró hondo. Roberto llamó y su voz, por primera vez, sonó rota: ¿estás bien? Ella asintió sin palabras. Nadie sabía que aquello era solo el inicio. El regreso a Guadalajara fue distinto, no hubo celebración, solo un silencio con ecos. En el maletero, la caja con el manuscrito iba envuelta en mantas, como un corazón herido que exigía sosiego. La casa de los Morales dejó de ser refugio para convertirse en un laboratorio improvisado, una mesa despejada, la luz blanca de una lámpara y rostros que nunca habían estado tan atentos. El obispo pidió prudencia, la doctora Mendoza pidió protocolos. Nadie aún imaginaba cuánto ruido haría el susurro contenido en aquel rollo de papel. Abrieron el manuscrito en la sala, sobre una sábana limpia. Las letras eran trazos antiguos, a veces áridos, a veces cálidos, como si alguien hubiese apretado la pluma con lágrimas. Villalobos, el profesor, deslizó la lupa y murmuró palabras en latín. Lo que a la vista de un lego parecía escritura sin orden comenzó a tomar forma, relatos fragmentados sobre un niño que jugaba junto a un pozo, nombres que resonaban como campanas y, entre líneas, un motivo repetido: la decisión de arrancar recuerdos. El obispo leyó en voz baja y la habitación se hizo pequeña. Aquí, dijo, hablan de una asamblea. No es una parábola, es una deliberación. La doctora Mendoza, con el gesto contraído, apuntó que había frases que no encajaban con los evangelios canónicos, que era posible que esos textos hubieran sido contenidos por grupos locales que actuaron por temor o por protección. Roberto, al otro lado del teléfono, escuchaba como quien presencia una condena, su respiración era un hilo roto. Santiago, que había permanecido callado, se acercó al manuscrito y apoyó el dedo en una línea. Pronunció una palabra que nadie en la sala conocía del todo, una sílaba que resonó en la madera de la mesa: Chemara. El obispo tragó saliva. Villalobos frunció el ceño. La palabra estaba ahí, en tinta gastada, pero el tono del niño no era el de un aprendizaje. Era la certeza de alguien que no solo recuerda, sino que explica por qué. Las traducciones, cuando llegaron, fueron peores de lo esperado. No hablaban de milagros aislados o juegos inocentes, hablaban de miedo institucional. En letra menuda, se describía una asamblea de ancianos y escribas que decidieron, tras una serie de episodios donde el niño mostraba signos de lo que llamaron poderes perturbadores, suprimir la infancia del registro. El argumento era crudo: la divulgación de esos hechos podría desencadenar persecuciones, rompimientos con autoridades y una crisis de fe. Así, la infancia fue convertida en silencio, y el silencio, en protección. O en manipulación. La noticia de esa posibilidad abrió grietas en la sala.
Carolina dejó la cabeza entre las manos. ¿Quiénes eran ellos para borrar a un niño?, preguntó sin esperar respuesta. El obispo, que había pasado la noche en vela, habló del dilema eterno entre verdad y salvaguarda. Villalobos defendió la ciencia: no podemos decidir con presunciones. Hay que fechar, hay que cotejar. La doctora Mendoza, con una calma que dolía, propuso un camino intermedio: documentar, verificar en secreto y proteger al niño. Pero Santiago, otra vez, cambió el tono de la discusión con una frase que nadie supo cómo digerir. Miró a la ventana, donde se asomaba la noche, y dijo: no lo borraron por nosotros. Lo borraron para que alguien lo pudiera usar después. La sala quedó helada. ¿Usar de qué manera?, preguntó el obispo, y el niño señaló con el índice el manuscrito, como si apuntara a un mapa invisible, para que la historia comenzara limpia. Para que las voces que vinieran después construyeran algo nuevo sin sombras antiguas. Esa idea abrió interrogantes más peligrosos de lo que cualquiera quisiera admitir: ¿y si la supresión no fue solo un acto defensivo sino un cálculo político? ¿Y si quienes decidieron en su tiempo no hicieron silencio por piedad, sino por poder? Las palabras cambiaron la dirección del debate. Pasó de la reconstrucción histórica a la posibilidad de una estrategia consciente, deliberada, destinada a moldear una memoria colectiva. Mientras tanto, en la calle, alguien había notado el convoy que se había formado días antes. Un vecino trajo noticias de un periódico local que hablaba de hallazgo arqueológico y de un niño con recuerdos extraños. Las llamadas empezaron a multiplicarse. Roberto, que sentía la culpa de no estar presente, pidió que no difundieran nada. La doctora Mendoza cerró el teléfono con firmeza y dijo que se requería calma y control. Pero la calma era frágil. Bajo la superficie, fuerzas más grandes se movían: la curiosidad de académicos, el apetito de conspiracionistas, la ambición de quienes ven en la historia una llave para cambiar el presente. El manuscrito, con su tinta temblorosa, ya no pertenecía solo a la familia Morales. Era un puente hacia un pasado que alguien había decidido silenciar, y hacia un presente que empezaba a mostrar sus grietas. Al cerrar la noche, antes de que el sueño encontrara a quienes aún podían conciliarlo, Villalobos formuló una propuesta que sonó casi como una sentencia: fechemos esto. Si es auténtico, tenemos que decirlo con rigor. Si es falso, debemos protegernos contra la falsificación. El obispo asintió con una mezcla de miedo y resolución. Y Santiago, con la mirada que solo un niño podría sostener, añadió en voz baja: si lo sacan a la luz, vendrán a buscar a quienes lo escondieron. La frase cayó como una campana, avisaba de la tormenta que se acercaba. La casa de los Morales cambió de pulso. Las visitas dejaron de ser solo expertos y curas, llegaron cuestionamientos con caras nuevas, reporteros con libretas arrugadas, académicos con semblante agotado y, a modo de sombra, funcionarios que hablaban en voz baja sobre protocolos y jurisdicciones. Roberto volvió finalmente a Guadalajara. Entró en la sala como quien regresa a un paisaje invadido por otro silencio, miró el maletín sobre la mesa, el manuscrito desenrollado y a su hijo, que dibujaba sin levantar la vista. Su presencia fue un choque eléctrico. Carolina lo recibió con un abrazo que intentaba contener reproches y alivio a la vez. Villalobos consiguió que una universidad nacional aceptara la pieza para un estudio controlado: pruebas de datación, análisis de tintas, paleografía comparada. El obispo accedió con reservas. La doctora Mendoza exigió que todo se hiciera bajo cadenas de custodia y con la promesa de cuidar la identidad del niño. Para Santiago, sin embargo, aquello no era un protocolo, era la continuación lógica de una historia que él decía conocer. Cada pregunta de los adultos parecía provocar en él una claridad mayor, como si el debate encendiera recuerdos que debía ordenar. Las noches trajeron sueños y despertares. Santiago despertaba llorando, con las manos llenas de barro imaginario, repitiendo nombres que la familia transcribía con manos temblorosas: Tadeo, Miriam, Chemara. A veces, cerraba los ojos y describía con detalle una habitación que no existía en Guadalajara, una mesa baja, casitas de barro alineadas en el suelo, y, siempre, un adulto que arrancaba páginas de un libro antiguo y las arrojaba al fuego. Carolina veía en esos relatos una persecución antigua y una tristeza que le dolía en la piel. Mientras tanto, la universidad trabajaba con cautela. Las pruebas mostraron una cronología que complazca y horrorice a partes iguales: trazos de tinta que podían remontar a siglos atrás, fibras de pergamino consistentes con material antiguo, pero también restauraciones y añadidos posteriores. Los resultados no eran concluyentes y, en ese intersticio,
Las interpretaciones crecían como hiedra, unos hablaban de falsificación elaborada, otros, de un objeto real con capas de intervención humana a lo largo del tiempo. El debate académico se volvió público, foros en radio, columnas que pedían transparencia y, con ello, la atención de personajes que el obispo hubiera preferido mantener lejos. Una tarde, cuando el sol se despedía con un rojo pancido, apareció en la puerta un hombre mayor, de rostro curtido y ojos de vidrio. No se presentó con tarjeta ni con título, dijo llamarse Mateo Serrano y afirmó conocer historias que su abuelo le contaba sobre manuscritos que viajaban de mano en mano para evitar que cayeran en los brazos equivocados. Su voz tenía el cauce de quien dice algo que a nadie le interesa creer hasta que ya es tarde. Les advirtió, sin solemnidad, no todo lo que se vuelve público resucita la verdad, algunas verdades atraen a quienes prefieren controlar el relato. La advertencia fue recibida como otra pieza inquietante. Roberto lo miró con desconfianza, Villalobos escuchó con la avidez de quien siente que un testigo puede dar la vuelta a una interpretación. La doctora Mendoza insonorizó la conversación con su profesionalismo. Registraremos todo, pero protegeremos al menor. Santiago, en cambio, sonrió con esa mezcla de gravedad y candor que hacía temblar a sus padres y les dijo, ellos tienen miedo de que recuerde lo que fue robado. No les conviene que los niños recuerden. Esa certeza, más que la advertencia del anciano, encendió una decisión en el obispo, había que resguardar el manuscrito y el niño. Se acondicionó una habitación en la casa para que solo un círculo reducido pudiera entrar, se instalaron cerrojos, cámaras discretas y turnos de vigilancia civil y eclesiástica. La familia se sintió por un momento protegida, aunque la protección sabia a valla, no era libertad, era contención. La tensión escaló cuando, una madrugada, alguien tocó la puerta con la parsimonia de quien prueba una cerradura. Carolina, con el corazón en la garganta, miró por la mirilla y no vio a nadie. Sin embargo, al abrir la puerta, encontró una hoja de papel cuidadosamente doblada en el umbral. No tenía firma. Contenía una sola línea, escrita con una caligrafía temblorosa, algunas infancias no deben volver a hablar. La tinta aún olía a tintorería barata, pero el mensaje caló hondo. Esa noche, Santiago se despertó con un sobresalto y, sin que nadie preguntara, dijo, no era por nosotros. Era para que el mundo tuviera un principio nuevo. Pero los principios también pueden ser prisiones. La frase flotó y, como siempre, abrió más puertas que cerró. Afuera, la ciudad respiraba indiferente, pero dentro de la casa de los Morales, el aire había adquirido la densidad de una decisión, seguir con la búsqueda, exponer la verdad y enfrentar a quienes preferirían ocultarla, o callar para proteger lo inmediato. Nadie, ni siquiera la doctora Mendoza, tenía la respuesta. Y mientras discutían, alguien movía fichas en un tablero que todavía no veían. La historia, ya fuera del resguardo íntimo, comenzó a arder con distintos fuegos. Un reportaje nacional apareció con un título sensacional, El niño que recuerda a Yeshua. La pieza no era solo curiosidad, advertía la posibilidad de documentos que remecerían tradiciones. Con la lupa del público sobre la familia, llegaron cartas formales de instituciones, el Instituto Nacional de Antropología pedía acceso al manuscrito, una fiscalía cultural insinuó responsabilidades por custodia patrimonial, universitarios exigían replicar los análisis. Cada petición era un tirón que desgarraba la tela de protección que habían intentado tender en Analco. Roberto, exhausto, empezó a sentir el peso de la exposición en la piel, miradas en la calle, preguntas en el trabajo, pequeños chismes que envenenaban amistades. Carolina, por su parte, dormitaba con el manuscrito bajo la almohada y despertaba con manos que olían a pergamino. La casa dejó de ser casa y se hizo tribunal, en la mesa del comedor se apilaban oficios sellados, cartas, fotocopias, y la foto del niño, siempre la misma, ojos demasiado viejos para su cara. El obispo, maquillando su autoridad con prudencia, replicó en público la necesidad de cautela, en privado, pidió ayuda a una red de curadores que conocía por años de iglesia y archivo. Villalobos, por su lado, construyó una estrategia académica, datación por carbono, análisis de tinta, cotejo paleográfico internacional. Pero la ciencia, que prometía neutralidad, tropezó con la política. Un subsecretario cultural sugirió que el manuscrito debía quedarse en un museo estatal hasta aclarar su procedencia, una fórmula jurídica que sabía a expropiación. En medio de la marejada institucional, la vida del niño siguió siendo territorio de asombro y terror. Santiago dibujaba compulsivamente, casitas de barro, un pozo, una fila de niños.
En algunos dibujos, un adulto con túnica apagada arrancaba páginas de un libro. En otros, una asamblea de sombras levantaba manos, y sobre las manos flotaba una llama. Sus trazos, cada vez más definidos, incluían una palabra que repetía una y otra vez, hasta convertirla en mantra, Chemara. Los expertos discutían su posible origen lingüístico. Para Carolina, era un latido en la garganta que no podía explicar. La primera fisura seria vino una noche de lluvia. Una alarma, no programada por ellos, sonó en la calle. Gente curiosa asomó y, al mismo tiempo, la puerta principal recibió un golpe seco. Nadie tocó, alguien golpeó y se marchó con la parsimonia de quien prueba una cerradura. Al amanecer encontraron la hoja doblada de nuevo, pero esta vez con un sello, un emblema que Villalobos reconoció vagamente de un folleto académico antiguo. Pertenecía a una sociedad discreta de estudiosos que, en otros tiempos, había mediado disputas sobre textos cuestionados. El mensaje: no sigan. Por la memoria, por equilibrio. El tono del aviso oscilaba entre advertencia y amenaza. ¿Quién era más peligroso, el coleccionista privado que deseaba poseer una pieza única, o la institución que quería custodiarla con potestad estatal? En la casa, las discusiones se volvieron fogatas en miniatura. Roberto gritó una tarde y dijo que debía entregarse el manuscrito al Estado para evitar un conflicto mayor. Carolina respondió que el Estado era una figura abstracta que podía absorber el objeto y silenciar para siempre lo que aquel rollo decía. El obispo, con las manos en el rostro, dijo lo que nadie quería oír: si se hace público sin cuidado, esto no será un descubrimiento, será una guerra. Mientras los adultos se debatían, Santiago regresó de la escuela con una frase que cortó cualquier argumento: me llamaron por mi nombre antiguo. Sus compañeros solo veían a un niño que repetía palabras raras. Para él, esas palabras eran puertas. Esa tarde, frente a la mesa donde se debatía la entrega o la defensa, Santiago tiró su cuaderno encima del manuscrito y dijo: si lo entregan, olvidarán por qué lo borraron. Si lo esconden, alguien lo usará para mentir. Nadie entiende que eliminar la infancia no fue solo por miedo, fue porque algo podían hacer de ella. La certeza del niño desgajó a los mayores. Villalobos sintió que la discusión se había vuelto insuficiente frente a una afirmación que tenía más textura moral que científica. La doctora Mendoza pidió proteger la integridad psicológica de Santiago: no lo expongamos más. El obispo, en cambio, miró al techo como buscando una salida que no llegaba. Carolina, con los ojos encendidos, tomó al niño entre brazos y le susurró que no hablase más a extraños. Pero el mundo, que ya había puesto la oreja, no se contentó con silencio. Al día siguiente, un funcionario apareció con una orden judicial que pretendía llevar el manuscrito al resguardo del Estado por interés cultural. Era la piedra que podía quebrar la voluntad de la familia. Antes de firmar, justo cuando la tinta parecía entrar en la página para sellar la propiedad, Santiago se inclinó sobre el manuscrito y susurró una palabra que nadie había escuchado antes: porque quien borra la infancia necesita un río donde lavar la memoria. La voz del niño fue la última que cruzó la estancia antes de que tocaran el timbre del abogado del Estado. Afuera, la ciudad bullía y los hilos de la historia se estiraban hacia direcciones que ninguno de los presentes podía prever. Dentro, la familia se alistaba para defender no solo un objeto, sino la posibilidad de que el pasado no fuese tomado como arma. Y mientras el papel oficial pedía custodia, en la mano de Santiago había un dibujo nuevo, una llave con la forma exacta de la palabra Chemara. La batalla legal se volvió ruido público. En los tribunales, las palabras parecían medias verdades que nadie quería pronunciar del todo. El abogado del Estado hablaba de patrimonio, del deber de proteger bienes culturales. El representante de la familia, con voz cansada, pidió cautela y confidencialidad. Entre los pliegos y las mociones, la casa de los Morales vivía como si el mundo entero hubiese decidido observar desde una ventana rota. Cada paso fuera de la puerta podía ser medido por miradas que no buscaban consuelo, sino una confirmación que justificara intereses. Las redes, sin embargo, no aguardaron a los tecnicismos jurídicos. Surgieron opiniones hostiles y solidarias en paralelo. Unos acusaban a la familia de fraude, otros defendían la posibilidad de que la historia rescatara voces calladas por siglos. Llegaron también los llamados que solo se reciben de noche, una voz con timbre neutro que invitó al obispo a respetar los procedimientos y un mensaje anónimo que dejó un mapa crayoneado en la puerta, con una cruz diminuta dibujada junto a unas coordenadas. La advertencia materializó el peligro: alguien más sabía, y sabía actuar con delicadeza letal.
Villalobos, que había convertido su escepticismo en una obsesión académica, logró que un equipo internacional aceptara colaborar con la datación del manuscrito con la condición de confidencialidad absoluta. Los resultados, filtrados por un contacto sin rostro, circularon en círculos cerrados antes de llegar a la prensa. El pergamino tenía capas cronológicas complejas, pero contenía trazos de una época en la que las fronteras religiosas eran menos rígidas y, sobre todo, algunas de las fórmulas lingüísticas coincidían con dialectos que, hasta ahora, se asociaban solo a comunidades aisladas del Mediterráneo oriental. Era poco, pero suficiente para que las piezas del tablero se movieran con más rapidez. En la casa, la tensión dejó de ser solo institucional y se volvió personal. Roberto no soportaba los cuchicheos y empezó a pasar las noches en el coche, lejos del murmullo que se adhería a las paredes. Carolina, por su parte, comenzó a sentir que el niño, ese hijo que antes corría entre carritos de madera, era un eje que tiraba de fuerzas que ninguno podía detener. Ella observaba a Santiago y veía un puente, su cuerpo pequeño conectado a memorias que, al emerger, abrían puertas que nadie quiso abrir. Santiago, lejos de doblegarse, crecía en determinación. Una tarde, mientras la familia debatía estrategias, él levantó su cuaderno y señaló un mapa que había dibujado en secreto. No era un croquis infantil. Era una ruta trazada con líneas que se cruzaban y un punto marcado con la misma palabra que repetía como mantra, Chemara. Allí, dijo, si seguimos la línea del sol, hay un lugar donde dejaron piezas de lo que quitaron. No está lejos. Está donde la tierra recuerda el agua. Nadie supo si era intuición o memoria. Pero la palabra tenía ahora el peso de una instrucción. El obispo, entre su autoridad y un miedo que no cabía en sermones, decidió que la única manera de no perder el control era acompasar la expedición con gente que supiera del riesgo: Villalobos, la doctora Mendoza, para la parte psicológica, Mateo Serrano, el anciano que había reclamado historias de abuelos, y un joven arqueólogo invitado por la universidad, Elena Prado, cuya carrera se había construido en silencios de campo y en la honestidad de los hallazgos. Roberto, al principio reticente, aceptó al ver el brillo en los ojos de su hijo. La determinación de Santiago era contagiosa. Partieron antes del amanecer, como si quisieran que la noche aún protegiera su desplazamiento. El pueblo que señalaron estaba a media hora, entre olivares y una ribera donde el agua, en época de lluvias, recordaba nombres antiguos. Al llegar, el paisaje olía a barro mojado, el aire traía el rumor de insectos y aves que vigilan sin entender. Santiago caminaba delante, descalzo, como aquel niño que una vez había corrido por el patio de Analco. Guiaba con la certeza de quien conoce una casa a oscuras. La indicación lo llevó a un viejo molino en ruinas, olvidado por mapas y por el tiempo. Sus piedras estaban cubiertas de líquenes y el engranaje oxidado apenas sugería movimiento. Allí, junto a un arco tapado por zarzas, Santiago señaló con el dedo: aquí. Debajo del agua, en la raíz que esconde las manos. Extraño enunciado para una boca infantil, pero la frase fue suficiente para que Elena, con profesionalismo, ordenara una intervención controlada. Trabajaron con paciencia, quitaron maleza, colocaron lonas, mandaron a buscar equipos portátiles de iluminación. Cuando la tierra cedió, apareció una losa circular, y bajo ella, un vano que olía a humedad y a siglos. Bajaron con linternas y cuerdas. La cámara era angosta, las paredes estaban marcadas con símbolos que la doctora Mendoza describió con voz apenas audible. No son señales de culto, sino marcas de paso, señalaban rutas para quienes guardaban algo. Al fondo, como un nido que preserva objetos frágiles, hallaron una caja metálica sellada. La apertura provocó un silencio que pesó más que el metal. Dentro, envueltos en tela, había juguetes diminutos de barro, pequeñas figuras y, doblado con cuidado, un pergamino que no tenía la grandilocuencia del que habían traído a la casa de los Morales. Era un cuaderno de notas, diminuto, con nombres escritos a mano y fechas que se mezclaban entre lo calendario y lo ritual. Santiago tomó el cuaderno sin dudar. Al abrirlo, sus dedos temblaron, las páginas estaban llenas de listas. Nombres de niños, algunos con fechas, otros con signos, una manera de ordenar infancias. La doctora Mendoza, que mantenía su profesionalidad, sintió que algo en la lectura la atravesaba. No era un inventario de objetos, sino una bitácora de memorias que alguien intentó rescatar. Villalobos murmuró: esto cambia todo. No es solo borrar, es trasladar, conservar, quizá dispersar. Mateo Serrano, con las manos arrugadas, dijo una cosa que nadie esperaba:
Hace años me hablaron de una lista. Mi abuelo la mencionó. Nunca le creí. Ahora. En ese instante, un ruido fuera del vano les obligó a mirar hacia la superficie. Pasos. Voces amortiguadas que buscaban la entrada. Elena, con voz apenas audible, susurró, no venimos solos. El obispo alzó la linterna y la luz atravesó la abertura como un faro. En la penumbra, unos zapatos se detuvieron. Una sombra permaneció unos segundos, y luego todo volvió a silencio. Nadie se movió. Santiago cerró el cuaderno con manos pequeñas y dijo, con la calma de quien ya ha decidido, si saben dónde está esto, sabrán también quién los guardó. Y si saben eso, vendrán a buscar más. La frase fue un eco en la cámara húmeda. Afuera, en la superficie, alguien tosió nervioso. Detrás de la puerta del molino, no lejos, una figura se apartó y empezó a llamar por teléfono con voz contenida. La expedición retrocedió con cuidado, llevando consigo la caja y el cuaderno. Sabían que la evidencia ahora era más extensa y que, con ella, el conflicto multiplicaba su intensidad. Al salir, la tarde ya caía en un naranja pálido. Habían recuperado piezas que demostraban que la práctica de borrar había sido, en algunos casos, un proceso organizado, no simple olvido sino una red de custodia que había pensado en niños como depósitos de memoria. La revelación tenía un filo, si esa red aún perduraba, la familia Morales y quienes los acompañaban no solo despertaban a la historia, tocaban a quienes preferían mantenerla dormida. El viento, que corría entre las piedras del molino, parecía traer una pregunta en la que ninguno quería pensar del todo. ¿Quiénes, en el presente, tenían interés en controlar la memoria? La última etapa se abrió con un estruendo de teléfonos y papeles. La orden judicial que exigía la custodia temporal del Estado había sido suspendida por una medida precautoria tras una audiencia pública donde voces académicas, eclesiásticas y civiles discutieron más de lo que mostraron los titulares. La ciudad, que había olido el escándalo, ahora buscaba sentido. En la casa de los Morales, la mesa del comedor volvió a ser, por unas semanas, un territorio de decisiones y de cansancio. El manuscrito descansaba en una caja cerrada con candado bajo la vigilancia indirecta de la universidad y del obispo. Nadie celebró, nadie creyó haber ganado. Las consecuencias, sin embargo, no tardaron en aterrizar con forma de movimientos. Se conformó una comisión mixta, arqueólogos independientes, representantes del instituto, la doctora Mendoza, Villalobos y el propio obispo. El objetivo no era solo datar pergaminos, era entender la práctica detrás de la supresión de infancia. ¿Protección o estrategia? ¿Memoria o control? Las entrevistas se sucedieron, y el cuaderno diminuto del molino, con sus listas de nombres, pasó a ser evidencia que obligó a repensar relatos. La prensa trató de embellecer el conflicto con metáforas, la infancia robada, el archivo de los olvidados. Algunos aprovechadores lanzaron teorías, otros, más callados, ofrecieron apoyo logístico para localizar otras posibles guardas. Una ONG internacional especializada en patrimonio humano propuso una investigación transnacional. De pronto, lo que empezó como un misterio doméstico se transformó en un expediente con ramificaciones que tocaban instituciones, familias y la memoria colectiva. En medio de todo, la vida de Santiago siguió su curso con la gravedad de un niño que hace de la verdad un oficio. Las cámaras buscaban su sonrisa, los académicos, su palabra. La doctora Mendoza se mantuvo firme, protegió rutinas, limitó entrevistas y pidió espacios de juego. Ella entendía algo esencial, la verdad puede ser violenta si se extrae sin cuidado. Le enseñó a Santiago a poner distancia, a dibujar por sí mismo y no por otros. Pero la curiosidad ajena, esa que se alimenta de preguntas que no se quieren responder, siempre buscaba fisuras. Hubo renuncias y confesiones que no llenaron portadas. Mateo Serrano, con manos más temblorosas que antes, entregó una carta manuscrita que su abuelo había guardado entre ropa, un testimonio en el que se narraba la práctica de mover recuerdos de lugar en lugar, de salvar lo que podían para que no fuera destruido, y de mantener listas en manos de quienes confiaban poco en los poderes que históricamente decidían. No era una conspiración monolítica, sino una red improvisada de custodios que creían estar haciendo lo correcto. La carta no exculpó, solo mostró humanidad en una trama que nadie pensó que tendiera puentes, y que, paradójicamente, había preservado lo que ahora reclamaban. En la esfera pública, los debates cambiaron de tono, la discusión pasó de la autenticidad del manuscrito a la ética de las decisiones históricas.
Foros, mesas redondas y seminarios hablaron de memoria y de quien tiene derecho a modelarla. El obispo, con su voz de siempre, propuso un gesto simbólico: abrir un archivo público con los documentos que la comisión considerara relevantes, con acceso controlado y con un programa educativo que incluyera la participación de comunidades locales. Fue una propuesta imperfecta, pero creó espacio para el diálogo. Legalmente, la resolución no fue tajante. Se dictó una custodia compartida. El manuscrito quedaría temporalmente en custodia de la universidad, bajo rotación y con un comité que decidiría los accesos. El cuaderno del molino pasó a un archivo protegido con la condición de que se desarrollara un proyecto para identificar a las familias cuyos nombres allí aparecían. Era, en términos prácticos, un punto medio que dejó a todos con algo que defender y algo que cuestionar. Para Carolina y Roberto fue alivio y herida. Habían conquistado un resguardo, pero habían entregado una pieza que, en su opinión, seguía conteniendo secretos. El clímax emocional llegó una tarde de otoño en que Santiago, invitado a una sesión de la comisión, pidió la palabra. Era la primera vez que su presencia no era mediada por adultos en la mesa de decisiones. Se sentó en una silla pequeña, miró a quienes hablaban en voz alta y dijo, con una voz que no admitía ni frivolidad ni ironía: no vine a pedir que abran todos los libros. Vine a que nadie más olvide por miedo. Sus palabras convocaron un silencio que no fue espectáculo, fue una pausa humana. La frase resonó y obligó a repensar. Para muchos, fue la voz de la inocencia que se atreve a nombrar lo que los mayores prefieren acomodar. Con el paso de los meses, la presencia pública se mitigó, pero los efectos persistieron como onda en el agua. La universidad publicó un informe técnico que describía la complejidad del material y las dudas sobre autoría y cronología. No ofreció respuestas absolutas, pero expuso procedimientos y recomendó nuevas búsquedas. La comisión presentó un protocolo ético sobre manejo de testimonios infantiles en hallazgos arqueológicos y propuso una red para localizar otros archivos dispersos. No todo se resolvió, muchas puertas quedaron entreabiertas, algunas cerradas, otras con humo saliendo por debajo. La familia Morales reconstruyó una rutina que no sería jamás la misma. Roberto volvió a trabajar, pero con la sombra de lo vivido. Carolina aprendió a sostener la incertidumbre sin ceder al pánico, y Santiago, ese niño que había sido llave y eco, siguió jugando, dibujando y, cuando pidió, siendo escuchado. El obispo dobló su voz en sermones que hablaban de memoria y responsabilidad. Villalobos publicó artículos que pusieron en tensión las certezas de su propia disciplina. La ciudad, que había aprendido a mirar de cerca, incorporó la historia como una de las muchas que la atraviesan. El cierre llegó con una escena que no buscó epitafios. En el patio de la casa de Analco, un atardecer repartía su luz entre las tejas. Santiago, descalzo, dibujó en la tierra con un palo, casitas de barro, un pozo, un olivo dibujado con cuidado alrededor de un punto. Carolina lo observó desde la puerta, con la taza de té enfriándose en la mano. Roberto apareció y, por primera vez en meses, se sentó sin teléfono. No hubo palabras grandes, hubo una elección pequeña y poderosa: mirar juntos. Santiago trazó una línea y la nombró en voz baja: Chemara. Luego, arrugó la frente como quien decide algo con el pecho y dijo: no es un lugar, mamá. Es lo que pasa cuando guardas lo que importa. No lo dejes en manos de quienes quieren limpiarlo. La frase fue simple, casi doméstica, pero cargada de la lección que habían pagado con noches de vigilancia y decisiones públicas. La memoria no puede ser propiedad de unos pocos. El manuscrito, el cuaderno y los juguetes de barro pasaron a ser piezas de un proceso que continuaría más allá de la casa de los Morales. Se abrieron investigaciones, se tejieron alianzas con comunidades, y sobre todo, quedó una advertencia: la historia, si se modela por miedo o por poder, mutila. El eco de la advertencia cruzó generaciones cuando Santiago, ya mayor, acudiría años después a un archivo público para hablar de aquello. Pero esa es otra historia. En la penumbra que antecede la noche, Carolina cogió al niño de la mano y ambos miraron el olivo del vecino, que se recortaba contra el cielo. No había triunfos absolutos, ni certezas rotundas. Había decisión, mantener la mirada, preguntar, custodiar sin poseer. La última imagen que se quedó para quien escucha la historia es la de un niño que entierra y desentierra la memoria con las mismas manos con las que construye casitas de barro, manos que saben guardar y que, sobre todo, saben devolver.